Esta es la crónica de una desaparición, una historia que empezó como la peor pesadilla para una familia y que terminó revelando una verdad tan dolorosa como inesperada. Es una pregunta que a cualquiera le helaría la sangre, ¿no? Pues para Miguel, esa pregunta dejó de ser hipotética y se convirtió en una realidad aterradora, de la noche a la mañana. Miren, a sus 39 años, Miguel pensaba que su vida era sólida. Tenía 11 años de matrimonio con Valentina, 2 hijos, una rutina. No tenía la menor idea de que los cimientos de su mundo estaban a punto de hacerse polvo. Todo comenzó un lunes por la mañana. Un lunes cualquiera, completamente ordinario. Valentina salió para el trabajo, como siempre, pero ese día simplemente nunca llegó. Las horas pasaban lentísimas y cada llamada de Miguel se estrellaba contra el buzón de voz. 1, 2, 10 llamadas y con cada una nueva punzada de pánico. Después de llamar a sus amigas, a sus padres y que nadie supiera nada, el miedo de Miguel se transformó en terror puro. Ya no había otra opción. Tenía que involucrar a las autoridades. La búsqueda oficial de Valentina en ese momento había comenzado. Lo que vino después fue una semana de agonía. Del otro lado del teléfono, solo había un silencio absoluto, ensordecedor. Un silencio que, día tras día, se comía la poca esperanza que le quedaba a Miguel. 8 largos días, sin una sola noticia. 0. La policía investigó, claro. Revisaron cámaras, rastrearon su teléfono, pero no encontraron absolutamente nada. Era como si Valentina de repente se hubiera desvanecido en el aire. La mente de Miguel se convirtió en su peor enemigo. No podía dejar de pensar en los escenarios más oscuros y terribles. Y mientras tanto, tenía que cuidar a sus hijos, que no paraban de preguntar ¿dónde estaba su mamá? Una pregunta para la que él simplemente no tenía respuesta. Y entonces, en el 8º día, cuando la esperanza estaba prácticamente perdida, el teléfono de Miguel sonó. El silencio por fin se había roto. Era su voz, la voz de Valentina. Sin pensarlo 2 veces, Miguel condujo como un loco hacia la dirección que le dio, un pequeño hotel en las afueras de la ciudad. Su mente era un caos, un torbellino de alivio, furia y una confusión que no lo dejaba pensar. Al ver a Valentina parada en el vestíbulo del hotel, una tormenta de emociones lo golpeó de lleno. Por un lado, el alivio inmenso de verla a salvo, pero por otro, una rabia tremenda por los 8 días de infierno que su familia acababa de pasar. La confrontación fue inmediata, cruda. La primera pregunta de Miguel no fue una pregunta, fue un grito de desesperación que llevaba el peso de toda una semana de angustia. Cuando Miguel, con el corazón en la mano, le preguntó si estaba teniendo una aventura, la respuesta de Valentina, entre lágrimas, lo dejó helado y preparó el terreno para una revelación que era mucho, mucho más impactante. Fue en ese pequeño vestíbulo de hotel donde el misterio de la desaparición de Valentina comenzó a desmoronarse, revelando una historia que Miguel jamás se habría podido imaginar. La verdad no era una infidelidad. Era un enemigo silencioso. Valentina le confesó que, 1 año atrás, había sido diagnosticada con depresión severa. Había estado librando una batalla devastadora en completo secreto, ocultándole su dolor a la persona que más amaba. Y aquí, la historia da un giro todavía más oscuro. La batalla silenciosa de Valentina se había vuelto tan, pero tan insoportable que había comenzado a contemplar la idea de quitarse la vida. La idea de que sus hijos se quedaran sin madre se había convertido en una posibilidad real en su mente. Al darse cuenta de que no podía seguir así, de que estaba al borde del abismo, tomó una decisión drástica. Se internó en una clínica para recibir tratamiento intensivo durante 1 semana. No se lo dijo a nadie, simplemente desapareció para intentar salvar su propia vida. El silencio de Valentina no fue por falta de amor, sino por un miedo paralizante. El estigma, la vergüenza que todavía rodea a las enfermedades mentales, la tenían atrapada. Estaba convencida de que si confesaba su lucha, lo iba a perder todo: su matrimonio, sus hijos, su vida. La revelación lo cambió todo. El misterio estaba resuelto, sí, pero ahora comenzaba el verdadero desafío, el larguísimo camino hacia la sanación, tanto para Valentina como para su matrimonio.
En un solo instante, toda la furia de Miguel se disolvió. Fue reemplazada por una devastación profunda al entender el sufrimiento que su esposa había estado viviendo en silencio. Y sobre todo, por una gratitud inmensa de que estuviera viva y de que hubiera buscado ayuda. Juntos, comenzaron a reconstruir lo que se había roto. Su matrimonio, que antes estaba marcado por el silencio y los secretos, empezó a transformarse en un espacio de honestidad y de apoyo incondicional. Valentina no desapareció para herir a su familia. Desapareció para salvarse. Y al hacerlo, sin saberlo, también salvó su matrimonio. Su historia es un recordatorio muy crudo de que las batallas más duras, muchas veces, se pelean en silencio. Con la ayuda de medicamentos y terapia constante, Valentina se está recuperando. Su relación con Miguel es más fuerte que nunca, reconstruida no a pesar de esta crisis, sino gracias a la verdad que esa crisis sacó a la luz. La historia de Valentina es un poderoso recordatorio del peso del silencio y de la importancia de la compasión, y nos deja con una pregunta fundamental sobre el tipo de sociedad que queremos construir. Y lo más importante de todo, si alguien que está escuchando esto está lidiando con pensamientos oscuros, es vital que sepa que no está solo. Buscar ayuda no es una señal de debilidad, es el mayor acto de valentía que existe. Hay recursos y personas dispuestas a escuchar.